Queridos hermanos de la Misión Sur Centroamericana y de todos los países hispanohablantes, saludos cordiales desde Ecuador, en la división de los hemisferios. Para mí es un enorme placer y un privilegio inmerecido que el Señor me ha concedido de dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Agradezco a los organizadores de la Misión Sur Centroamericana por la invitación afectuosa y cordial que me han hecho. Quiero dirigirme a todos ustedes, a toda la amable audiencia, con la palabra de Dios, pero especialmente a nuestros queridos jóvenes que sintonizan siempre los cultos en la iglesia online. El mensaje para esta ocasión lleva por título Símbolos que llegan al corazón. Los símiles, las analogías, las simbologías dentro de las Sagradas Escrituras forman parte de un conglomerado de análisis teológico, cristiano, evangelístico, que sirve en gran manera para crecer en la vida cristiana. A lo largo de nuestros estudios de la palabra de Dios podemos encontrar preciosas perlas que son útiles para enternecer nuestros corazones, para elevar nuestros pensamientos en oración y gratitud a Dios. Por eso en esta ocasión he querido dirigirme a ustedes con algunas simbologías importantes de la Biblia que quiero que con la gracia de Dios las consideremos en esta oportunidad. El libro del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, entraña una profecía maravillosa, la más grande de las profecías, la más grande de las promesas hechas a la tierra. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En este único verso de la Biblia podemos encontrar grandes verdades. La primera de ellas, que la Biblia está hecha de profecías, que la Biblia está hecha de doctrinas, que la Biblia está hecha de evangelización a un mundo que perece por falta de conocimiento y sabiduría. En esta gran profecía, en la profecía del profeta Miqueas, encontramos al Salvador del mundo, a Jesucristo, a nuestro mejor amigo, a quien necesitamos aceptar en nuestro corazón y con quien necesitamos urgentemente andar cada día. Cuando la Biblia se refiere a aquella pequeña aldea de Belén, esta aldea de Belén no fue colocada fortuitamente o coincidencialmente en las Sagradas Escrituras para ser el lugar geográfico en donde Jesús nació. De ninguna manera. Belén entrañaba un significado, un símbolo de quién sería el Salvador que pisaría esta tierra. Belén de origen hebreo significa Bethlehem, que traducido al castellano es casa de pan. Casa de pan. Cuando escuchamos esta frase, ya podemos comenzar a analizar y a pensar en pasajes de la palabra de Dios. La palabra pan ya es familiar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Belén también es una palabra propia, un nombre propio derivado de Betania. Betania del arameo Beth-Ania, que quiere decir casa de frutos o también casa de aflicción. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos jóvenes, al analizar estas frases, estos significados de Belén, el lugar geográfico donde Jesús nació, nosotros con toda facilidad podemos asociar estas palabras al ministerio de Jesús, a la vida de Jesús aquí en la tierra. Ciertamente, Jesús era el pan de vida. En el Evangelio según San Juan capítulo 6, verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Queridos hermanos, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Jesús es el pan que alimenta nuestro ser entero, nuestra vida espiritual. Es importante destacar que cuando los nutricionistas dietistas se refieren a la palabra pan o al alimento pan, coinciden plenamente con una de las escrituras más famosas de todos los tiempos, nuestra querida hermana Ellen G. White. Ella escribió que el pan sustenta la vida. Jesús también dijo, no solo de pan vivirá el hombre, es decir, no solo del pan que sustenta la vida vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese pan simbólico era Cristo Jesús,
Señor nuestro, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el pan de vida. Pero Jesús no solamente se tradujo en el pan y en el alimento para todas las naciones. De ahí que se deriva el hermoso libro titulado El deseado de todas las naciones. Para nosotros como creyentes y cristianos, Jesús es el deseado de todas las naciones. Queridos amigos, Jesús no solamente fue el pan de vida, sino también sujeto de aflicción. La palabra Belén, derivada de Betania, significaba casa de aflicción o casa de frutos. Es cierto que Jesús fue la primicia. Por eso la Sagrada Escritura dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Qué interesante notar esto, porque Jesucristo fue el primero en morir. Cuando Adán y Eva pecaron, sentenciaron a Cristo a muerte. Y por eso se constituyó el primogénito de los muertos. Pero también dice que Jesucristo es el primogénito de la creación, para que en todo tenga preeminencia. No porque haya sido creado, sino porque Jesús es el principio y el fin de todas las cosas, porque es la preeminencia de todo origen. Jesús preeminentemente estuvo en la creación, creó el universo y todo lo que en él consiste, nuestro planeta Tierra y la obra coronadora y prima de la creación. Nosotros, los seres humanos, tú querido joven que estás detrás de esa pantalla, asistiendo a este culto, ten la certeza de que Jesús es tu creador, tu salvador, tu mejor amigo. Jesús es el fruto maravilloso del amor eterno de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vida en abundancia, dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, Jesús es la primicia, es la casa de frutos. El fruto más maravilloso de la tierra nació en Belén de Judea. Pero también Jesús vino a afligirse. Jesús vino a soportar aflicciones, tristezas y grandes pruebas a lo largo de su vida, a lo largo de su niñez, de su adolescencia. Jesús fue como cualquiera de los niños que hoy pisa la tierra. Jesús en su adolescencia fue como tú, querido joven, un adolescente con perplejidades, con sueños, con anhelos, con tribulaciones, con pruebas que intentaban desalentar su vida en la tierra. Jesús pasó por todo lo que tú estás pasando. Y un pensamiento inspirado dice que Jesús fue tentado y llevado al dolor más que todo hijo de mujer. Jesús te entiende. Jesús es el personaje que más entiende tu vida. En alguna ocasión un pensador dijo que en la Biblia la Biblia es el único libro en el que el héroe muere por los villanos. Y es así. A pesar de que Jesús comprende las dificultades, Jesús tomó la más grande decisión y la más seria y la más difícil decisión, morir por una raza que lo había negado. Queridos jóvenes, queridos amigos y hermanos, un pensamiento que quiero compartir con ustedes en esta ocasión dice así: Cristo se presentó a sí mismo bajo el símil del pan celestial. Comer su carne y beber su sangre significa recibirlo como un maestro enviado por el cielo. Creer en él es esencial para la vida espiritual. Los que participan del banquete de la palabra nunca sienten hambre, nunca padecen sed, nunca desean ningún bien más elevado ni más exaltado. Yo quiero colocar para ti un desafío en esta ocasión y te pregunto, si tú mantienes una relación estrecha con Dios, si tú mantienes una comunión con Dios día a día, yo te pregunto, ¿es posible pecar? Seguramente tienes ya la respuesta detrás de la pantalla, pero quiero decirte con toda certeza, quien camina con Dios día a día, así como anduvo Jesús con su Padre día a día en esta tierra, jamás tendrá sed, jamás tendrá hambre y jamás pecará. Qué interesante. A pesar de que estamos en un mundo de pecado, la razón por la cual nosotros pecamos es porque abandonamos nuestra relación y nuestra comunión con Dios. La palabra de Dios dice que el pecado es también la transgresión de la ley, dice la versión NBI, la Nueva Versión Internacional. No dice que el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es también la transgresión de la ley.
Entonces, ¿cuál es la causa real? La causa real es abandonar la comunión con Dios. Y el fruto negativo de abandonar la comunión con Dios es entonces transgredir la ley de Dios. Por eso el pecado es también la transgresión de la ley de Dios. Más adelante quiero compartir con ustedes una encuesta que va a identificarles a ustedes como jóvenes. A mí también. Yo tengo la edad de Cristo cuando murió. ¿Qué edad tenía Cristo cuando murió? Tenía 33 años. Y queridos jóvenes y amigos, yo nací en la fe. Antes de que yo naciese, mis padres ya eran de la fe. Por tanto, crecí en un hogar cristiano. Crecí también con las curiosidades. Crecí con los deseos de las novelerías de la pubertad y adolescencia. Todas las cosas que tú estás pasando, también yo las pasé en su momento. Y quiero decirte que no fue fácil, así como tampoco es fácil para ti. Tampoco fue fácil para Jesús, pero con Dios somos más que vencedores por aquel que nos amó. La carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a pesar de que tomes errores en tu vida y tomes malas decisiones, Dios está siempre a tu lado para traerte de nuevo. ¡Qué maravillosa promesa! Y es una realidad, no solo es una promesa. Muchos jóvenes han sido atraídos por el Señor a pesar de que se han equivocado. Y quiero decirte, yo también me equivoqué. Yo también cometí faltas. Yo también tomé decisiones erradas. Y no me enorgullezco de eso. Pablo decía que él encarceló a los cristianos, que él es el principal de los pecadores, pero no porque estaba orgulloso de ser humilde, sino porque es una realidad. Nosotros somos seres pecadores, orgullosos y egoístas, y Dios anhela extirpar de nuestra vida esos rasgos terribles de carácter. Queridos jóvenes, en este culto de la noche, no pretendo presentar el mensaje como tal vez un obrero bíblico, como un misionero, no, como un líder de la iglesia, sino como un adulto joven, como ustedes, que también atravesó por las mismas cosas que ustedes han atravesado. El Señor ha sido muy misericordioso conmigo, ha sido bondadoso, y yo quiero agradecerle a Dios públicamente en esta hora, porque Dios tuvo misericordia de mí, porque Dios, en los momentos difíciles de mi vida adolescente, Él buscóme y me atrajo a Él. Dios es bueno, Dios es amor. Él quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para ti. No desaproveches las buenas oportunidades que están en tu vida. A continuación quiero leer un pensamiento que realmente me ha llegado a mi corazón, me ha impresionado, porque cuando pasamos por la vida de adolescentes, y más adelante voy a hablar acerca un poquito de eso, nosotros creemos que tal vez lo sabemos todo, o tal vez queremos encontrar nuestra propia identidad. Y cuando somos adultos, también pretendemos haber alcanzado peldaños en la vida. Pero hay algo más importante que todo peldaño alcanzado en la vida, y es lo que voy a leer en este pensamiento. Y quiero que pongas mucha atención. Dice así: el conocimiento más sublime y verdadero se encuentra en la palabra de Dios. Hay elocuencia en su sencillez. ¡Qué maravilloso! Hay quienes se aferran a las palabras de los supuestos grandes hombres del mundo y querrán espaciarse en su fraseología como algo que necesitan estimar y evaluar. Oiréis a hombres exaltando a seres humanos, ensalzando a aquellos a quienes el mundo llama grandes. Al hacerlo, pierden de vista a Cristo en la palabra. Para ellos no es el todo de todos, no es el primero, no es el último, ni el mejor en todo. Los tales necesitan sentarse a los pies de Jesús para aprender a conocerlo, y esto significa la vida eterna. Queridos jóvenes, si estás pensando en fraseologías, en grandes filósofos del mundo, si admiras a grandes artistas políticos, encumbrados, eminentes, ese no es el camino. Si alguna virtud hay en los hombres de este mundo, proviene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Si hay algo bueno en los seres humanos, solamente proviene de Dios. Nosotros, como jóvenes y como adultos, necesitamos ver a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y al reflejarlo
estamos transmitiendo al mundo la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa cuán grandes sean nuestros pensamientos, cuán altos sean nuestros sueños, el mayor de ellos debe estar a los pies de Jesús. Queridos, yo les mencioné que al inicio que las simbologías que llegan al corazón sería parte de nuestro diálogo, de nuestro tema de hoy. Y es cierto, quiero abordar el primer milagro de Cristo. En el primer milagro de Cristo encontramos, a manera de resumen, que Jesús transformó agua en vino. ¿No es así? ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa el agua en la teología, en la ciencia de la salvación? Significa la vida, significa la dicha y la seguridad. Ese es el agua del cual no tendrá sed jamás aquel creyente y cristiano que beba de la fuente inagotable del agua, que es Dios, que es Jesús, el gran manantial. El profeta Jeremías en su capítulo 17, verso 13 dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se aparten de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Queridos jóvenes, muy mala decisión. Esa decisión no puede ser tomada. Esa decisión no corresponde a un joven inteligente y cristiano. Dejar a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todo lo que hagamos y emprendamos en la vida si no tenemos a nuestro Dios? Si no tenemos al Padre de las luces, si no tenemos a nuestro Salvador con nosotros. ¿De qué sirve tanto éxito fatuo? ¿De qué sirve tanta pompa? ¿De qué sirve alcanzar los logros mayores en la vida si no tenemos lo esencial? Si no tenemos la vida, la dicha y la seguridad. Muchos quieren correr atrás de la felicidad y la felicidad corre de ellos, porque esa felicidad es transitoria, esa felicidad no tiene raíces, esa felicidad no es permanente, esa felicidad no es eterna, porque no está en Dios. Cuando tú vas atrás de esta felicidad, nunca la tendrás, esta correrá de ti. La mejor forma de obtener la felicidad está en la vida en Cristo Jesús. Está en la dicha y en la seguridad que solamente obtenemos a través de Dios. Y en algo más importante, paz. Paz. Es lo que todos quieren tener. Cuando en tu vida no sientes paz, no tienes nada, no eres feliz, eres insatisfecho, caminas por la vida atormentado, sin rumbo, sin objetivos, sin metas, desorientado. Es lamentable, eso es triste. No puede ser eso así. Solo por tomar una decisión errada. Necesitamos volver al Señor. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto como consecuencia y fruto de que Jesús nos buscó primero y nos encontró. Esa es la gran obra de Dios. Ese fue el ministerio de Jesús. Pero Jesús estaba transformando agua en vino, en el mejor vino, en el vino más puro, un vino sin fermento, un vino delicioso, de esos que cuando tú tomas sientes ese sabor dulce y picantito en tu paladar y en tu garganta, ese sabor maravilloso del vino puro. Bueno, yo no lo he sentido ni lo sentiré en esta tierra, porque nunca he probado un vino hecho por Jesús, ni tú tampoco. Pero ese vino no es un vino físico tan solo, es más allá de eso, es mucho más allá de eso. El vino representa la sangre redentora de Cristo Jesús. Mientras que el agua es la promesa de la salvación, el vino es el cumplimiento de la promesa, porque todo proceso tiene una transición y toda transición tiene una transformación. Y el agua fue transformada en vino. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, no tendrás sed jamás, le estaba dando la promesa de la salvación. Pero esa promesa de salvación se cumplió cuando Cristo murió en la cruz, en el cumplimiento de la promesa. Entonces somos salvos. Hoy tenemos esa maravilla.
Hoy tenemos esa gran bendición, no como en la era de los patriarcas y profetas, cuando todos eran salvos en la promesa de un Salvador venidero. No, hoy somos salvos en el cumplimiento de un Salvador que ya vino a este mundo. ¡Qué gran ventaja! ¡Qué gran bendición! Incomparable versus 2000 años atrás. Todo tiene una transformación. Queridos hermanos, queridos jóvenes, es tan importante tomar nota de este asunto, porque cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces nosotros tomaremos una gran decisión, y esta decisión es de hacer los votos con el Señor bautismales. Somos muertos en Cristo Jesús para ser resucitados como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, para andar en una vida nueva, así como lo dice Romanos capítulo 6. Queridos jóvenes, nosotros necesitamos trascender, pasar de agua a vino, hacer que la sangre de Cristo Redentora sea efectiva en nuestra vida cotidiana. El Evangelio según San Mateo capítulo 26, verso 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Queridos jóvenes, ¿cuándo la sangre de Cristo toma real poder en nuestra vida? Cuando confesamos al dueño de la sangre. Cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador personal, nos entregamos a Él y somos bautizados bajo el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esa sangre redentora cobra poder en nuestras vidas y pasamos de agua a vino. Pasamos de la promesa de la salvación al cumplimiento de la promesa de esa salvación, que es permanente, diario y acumulativo. Ese es el crecimiento en la gracia de Dios. Ese es el perfeccionamiento del carácter de Dios en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el gran deseo de Dios, llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Ahora pregunto, ¿esto es utopía o esto es cierto? ¿Esto es verdad o es tan solo una idea que nos han vendido? Esto es real, queridos jóvenes. Esto es real. Esto lo han experimentado muchas personas. Esto lo estamos experimentando quienes estamos caminando con el Señor día a día. Que el Señor nos libre de dar un pie al costado, de regresar a ver atrás. Quiero pasar a un episodio adicional. Cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní. Getsemaní es una palabra que proviene del arameo y está compuesta por dos palabras: gat, que significa prensa o lagar, y shmanei, que significa aceites o prensas de aceites. La palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite, y Jesús fue prensado con fuerza. Jesús fue exprimido y prensado con mucha fuerza cuando atravesó el valle de Cedrón a 10 minutos de Jerusalén y se introdujo en el huerto de Getsemaní, que quedaba en el monte de los olivos, en la ladera. Queridos jóvenes, Jesús sufrió, y sufrió muchísimo en ese lugar. Su vida fue prensada, todo su ser entero fue aplastado por el peso del pecado abrumador sobre el mundo, que del mundo estaba sobre sus hombros. Fue tan duro este escenario en el que Cristo llegó a tener 4 grandes tentaciones que Satanás le dijo. Y compare las tentaciones de Jesús con las suyas. Este pueblo al cual tú depositaste toda bendición te ha negado. Hoy uno te negará. Hoy otro te traicionará. Y finalmente hoy todos te abandonarán. Y yo les pregunto, ¿se cumplió? Sí, esa noche se cumplieron estas 4 grandes tentaciones de Satanás. Pero el ángel Gabriel consoló a Cristo. Y Cristo colocó su rostro y dice la inspiración como hasta la muerte. Y pisó el lagar. Y sintió lo que era la prensa de aceite. Pero esa vida de Cristo se convirtió en puro aceite de oliva. Ese aceite tan preciado, ese aceite tan valorado por las mesas de los hogares. No hay nada como condimentar con aceite de oliva. Jesús es ese aceite de oliva prensado puro para nuestra salvación. Es el aceite que debe iluminar
a través de nosotros el mundo entero, porque somos luminarias, somos lámparas, somos la luz del mundo. Queridos jóvenes, Jesús sufrió mucho en Getsemaní. La inspiración dice: vi cómo se puede obtener esta gracia, la gracia salvífica. Id a vuestra cámara y allí como Jesús a solas suplicad a Dios. En el huerto Jesús sudó. El sudor es la emanación de la hidratación o la deshidratación. Es el agua que sale por los poros. Pero dice, y sudó también grandes gotas de sangre. Así como en las bodas de Caná había agua, había vino, acá también hubo sudor, agua y también hubo sangre. Pero habéis de hacer un esfuerzo. No abandonéis vuestra cámara hasta que os sintáis fuertes en Dios. Luego velad, y mientras veléis y oréis, podréis dominar los pecados que os asedian, y la gracia de Dios podrá manifestarse en vosotros, y lo hará. Jóvenes amigos, buscad al Señor de todo vuestro corazón. Queridos hermanos, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 34, relata lo que pasó en el Gólgota, en la calavera, ahí en la cruz en donde Jesús estaba. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Queridos jóvenes y queridos hermanos, se cumplieron otra vez las bodas de Caná en Getsemaní y otra vez en el Gólgota, y salió agua y sangre. Nosotros necesitamos la promesa de la salvación en Jesús para tomar una buena decisión, y al haber tomado esa decisión, vivir el cumplimiento de esa promesa. Amén. ¿Usted está deseoso de tener esta relación con Dios? ¿Está deseoso de que la promesa de la salvación de Dios se cumpla en su vida? Yo quiero decirles que 5 días antes de la muerte de Jesús, Jesús estaba entrando triunfante a Jerusalén. Y Jesús, el relato del Evangelio, dice que cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto? Decid: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Qué diplomático, qué educado, qué inteligente que era el Señor Jesús. Él decía: voy a tomar ese pollino y después lo vamos a devolver. Pero algo más importante que eso, Jesús, ¿por qué tomó un pollino? ¿Por qué pidió a sus discípulos que trajeran a un pollino? Porque no había sido montado nunca. Y Jesús, de manera especial, iba a montar sobre ese pollino. El pollino es como un burrito joven, así como tú. Un burrito joven, un burrito inexperto, un burrito, los padres dicen: bueno, mi hijo está en la edad del burro. Y algunos dicen: y también en la edad de la cebra, porque aparte de burro está rayado. Y esas son las frases célebres, se puede decir, en el mundo de los adultos. Pero va más allá esto. Los burritos, los adolescentes, los jóvenes, aquellos que están en la edad de la pubertad, algunos les coge la edad del burro muy tarde, algunos les coge a mi edad, 30 años o 40 años. Pero Jesús, algo que quiero destacar aquí, es que Jesús quería un burrito especial que jamás haya sido montado para entrar con él triunfante como el Rey de Reyes. Porque el burrito significa la humildad. El burrito carga sobre sus hombros y jamás se queja. Por eso Isaacar es comparado con un jumento. Isaacar es comparado como un burrito. Cargaba con fuerza, con empatía y simpatía los problemas de las otras personas. Ayudaba al más débil. Jesús vino también como Isaacar, a ayudar al más débil, a ser como un burrito. Y por eso eligió un pollino que jamás haya sido montado. Tú, querido joven, has dejado que tu vida, este burrito significa tu vida, tu existencia, tus decisiones, tus talentos, tus oportunidades. Has dejado que tus oportunidades se vayan por otros caminos. Has dejado que tus talentos sean ocupados en cosas que no corresponden y que no son de Dios. Que tus talentos hayan sido pervertidos en el servicio al mundo, a Satanás, a otras cosas. Has permitido que tu vida se desbarranque. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Si tu experiencia no ha sido esa, y eres un jovencito que está a 0 kilómetros, nuevito, para aceptar a Jesús en tu corazón,
Permite que Jesús te tome como aquel pollino y que entre triunfante en Jerusalén contigo. No dejes que tu vida sea malgastada y que otros la usen, que tu tiempo sea desperdiciado en otras cosas o que tenga primacía. Tu tiempo, tu vida, tus talentos le pertenecen a Dios. Debes dedicarlo a Él y serás ampliamente prosperado. Nunca pasará desapercibida tu vida y tu vida será una gran bendición en este mundo. Es mi deseo para ti, es mi deseo para todos los jóvenes de la Misión Sur Centroamericana y los países hispanohablantes, para todos nosotros. Pero si tu vida ha tomado un rumbo diferente, jamás es tarde. Mientras hay vida y esperanza, permite que Dios obre en tu corazón. Acéptalo. No te quedes acomodado en el sofá del comodismo, de la mediocridad y de la falta de responsabilidad espiritual. Tome su cruz y siga, dice la Biblia. Ponte de pie. Ve a los pies de tu Salvador, inclínate y dile: Señor, sálvame que perezco. Sé conmigo, Señor. No permitas que mi vida sea destruida más de lo que ya está. Y el Señor te salvará. El Señor te dará una nueva oportunidad. Y hará lo mismo que hizo con Pedro. Pedro, sí me amas, ¿verdad? ¿Me amas? Ve y confirma a mis hermanos. Si has tenido un tropiezo en tu vida, si has fracasado en tu vida espiritual, en tu vida familiar, necesitas ser como Pedro. Ir y confirmar a tus hermanos. Ir y decir: el Señor me salvó y aquí estoy para servirle. Eso desea el Señor. No que te quedes sentado sin hacer nada. No que te quedes en la comodidad, en la posición cómoda en la que te encuentras. No, el Señor desea ser un soldado de ti. Queridos, hay un estudio de la Universidad de Andrews de los Estados Unidos en la que se destaca un estudio sobre los jóvenes que por qué abandonan la fe, la iglesia. Es un estudio dirigido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la que el 65% de nuevos conversos son menores de 30 años. Y de este lapso, de este grupo, el 35% abandonan la fe anualmente. ¿Por qué? El estudio arrojó lo siguiente. Primero, en una encuesta realizada a todas estas personas, ellos mencionaron lo siguiente. El 76.9% dijo que debido al descuido de la devoción personal. Y les creo, esto es sinceridad. El 76.9% dijo debido al descuido de la devoción personal. Si descuidas de esto, vas a fracasar, ciertamente. No vas a durar mucho tiempo. No puedes dejar tu devoción personal. Y es maravilloso tener devoción personal con Dios, siempre, para estar firmes y saludables espiritualmente. El siguiente grupo, el 75%, dijo que había mucha hipocresía entre los miembros de la iglesia. Queridos jóvenes, si en la iglesia hay hipocresía, no te preocupes, hay lugar para uno más, hay lugar para ti también. Todos los seres humanos padecemos de esto en algún momento. El Señor quiere salvarnos de ser hipócritas. El Señor quiere que seamos veraces y en su boca no fue hallado engaño. La iglesia está para los hipócritas. Así que este no es un pretexto. El tercer grupo, el 48.1%, dijo que la iglesia no satisfizo sus expectativas ni resolvió sus problemas. Es verdad que la iglesia debe atender a la juventud. Es verdad que la iglesia debe promover una vida saludable para la juventud, para la congregación. Debe promover congresos de estudios sistemáticos, personalizados, familiares o de congregación en general. Pero lo más importante no está ahí. Lo más importante está en el estudio personal de las Sagradas Escrituras. Yo no debo esperar que me satisfagan egoístamente, ¿no? O sea, que me den, que me brinden, que la iglesia haga esto por mí. Yo debo dar a la iglesia. Una persona que entrega su vida al Señor realmente y genuinamente no va a esperar que le atiendan. Lo que va a esperar es tener la oportunidad de atender, de hacer, de sumar, de multiplicar, de ahondar esfuerzos en beneficio del prójimo, de ir y salvar a otras almas, a otros jóvenes. No que la iglesia a mí no me atiende, que la iglesia a mí no me cumple mis expectativas, que no me resuelve mis problemas. Eso es una posición totalmente cómoda y anticristiana. No ha caído en la roca de la salvación. No puedes pensar así. Yo no debo pensar así.
El otro grupo indicó, el 46.2%, indicó que fue afectado por tener amistades con no creyentes. Y esto es cierto. Las malas influencias corrompen las buenas costumbres. Haz amigos en la fe, haz amigos en la iglesia. Y aún en la iglesia debes seleccionar bien tus amistades. Tus padres son tus principales amigos. Ellos son tus principales amigos, quienes deben ser tus consejeros. No busques amistades en otras partes que opinen para el decorrer de tu vida. Debes tener buen criterio en esto. Porque la vida de los adolescentes, un estudio dice que en la adolescencia se manifiesta la actitud rebelde, los cuestionamientos a las reglas y el establecimiento de una identidad. Aparece una gran necesidad de desprenderse de la etapa anterior que es la niñez en búsqueda de una autonomía personal. Y si te sientes así, eufórico, triste, medio bipolar, que un momento estás triste, otro momento estás feliz, estás en una posición de hiperactividad y luego de pasividad, estás en esa posición de adolescente y es cuando más necesitas tener gente seria a tu lado, gente alegre, gente juvenil, pero gente temerosa de Dios. Y finalmente el quinto grupo, ¿por qué abandonó la fe? Porque tuvo relaciones sexuales ilícitas, el 42.3%. Queridos jóvenes, cuídense, cuiden su integridad personal, cuiden su integridad sexual, no jueguen con la tentación, no jueguen con fuego, porque se pueden quemar. Y esto ciertamente los distanciará de Dios. Esto ciertamente les ocasionará un gran perjuicio en su vida espiritual, en su vida personal, en su futuro inclusive. Por eso la palabra de Dios dice que debemos nosotros orar como Jesús oró, sin cesar. Y entonces ninguna de estas causas de deserción, de tasas altas de deserción, será parte de nuestra vida, porque estaremos con el Señor Jesús. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Querido joven, ¿estás deseoso de recibir al Señor Jesús en tu vida? ¿Estás deseoso de ser aquel pollino de Jerusalén que fue utilizado por Dios en su mejor etapa de la vida? ¿Estás deseoso de ser un Pedro que regresó a Dios y confirmó a sus hermanos? ¿Estás deseoso de ser la sal de la tierra? ¿Estás deseoso de ser la luz del mundo? Porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Estás deseoso de que Jesús venga pronto y conocerlo cara a cara? ¿Estás deseoso de que llegue el punto final de la historia de esta tierra y estemos en la vida eterna con Jesús? De encontrar a tus seres queridos, quienes partieron antes, de conocer cara a cara a Dios. Queridos hermanos, queridos jóvenes, que el Señor bendiga su palabra y te bendiga constantemente y te dé su gracia. Que estas simbologías bíblicas hayan tocado nuestro corazón y estemos más cerca de Jesús. Amén.